por eso. No, y se queda tan tranquilo. Pues es un trabajo que ha hecho bien el capitalismo, lo está haciendo. Y lo está deshaciendo de lo que le pasa al vecino. Pues eso es lo que está pasando. ¿No? Pero, nosotros, la clase trabajadora, la conciencia de clase, no tengamos eso. Por un año machacando eso. No, déjame aquí, Sí. ya contestaré luego. Vale, es que hay una cuestión primordial y es que nos estamos olvidando de una cuestión que muy importante a mi entender, que es la condición de clase. La condición de clase lo define todo. Lo define todo, al político y al no político, y al sindicalista y al no sindicalista. Lo define todo. Hace años, en los años 80, yo era un militante más de CNT. Fueron los mejores, joder, me emociono y todo, fueron los mejores años de mi vida. Los mejores años de mi vida porque era palpable en toda la gente que tenías alrededor y demás, esa lucha por defender al que era de tu misma clase y defender los derechos que se habían conseguido con sangre, como tú has dicho, sudor y lágrimas anteriormente. Y hoy en día no lo veo así. Incluso los partidos, solamente tenemos que ver, por ejemplo, 40 y tantos años lleva el PSOE, mintiéndonos, jodiéndonos y demás. Y la gente sigue votándonos. Y en parte tenemos todos la culpa. Todos la culpa. Porque esos de clase no tienen nada, de clase trabajadora, de clase obrera, que creo que es la que pertenecemos todos. El que crea que porque está en un despacho y demás, ya no es clase de trabajadora. Yo he estado haciendo muy diferentes trabajos y demás. En todo momento he tenido muy claro cuál es mi condición. Siempre. Tengo un problema ahora, estoy jubilado ya y la verdad es que esta situación me coge ya un poco, porque estoy viendo que la juventud, excepto alguna gente, no está por la labor, no, está perdiendo esa condición de clase. Si tú eres un chaval, eres un muchacho que estás estudiando, que tienes tu móvil, que tienes tal, porque tu padre, la mayoría de veces, la mayoría, no digo siempre, ha estado trabajando como un negro para conseguírtelo. Tú no has llegado a asumir la condición de clase. Y por eso hoy en día, como que la juventud sube así, es muy difícil inculcarle ciertos planteamientos de clase, porque no los entiendes. Y si además en el sistema educativo no se le ha enseñado verdaderamente cuál es la situación de la sociedad respecto a las clases que hay en el mundo laboral, en el mundo cultural, como que es que hoy en día no tienen ni puta idea de lo que pasó hace, yo qué sé, 40 años. No tienen ni puta idea. Ni quieren tenerla. No me expliques. Eso es lo más jodido. Y la verdad es que me deprime mucho la situación. Me deprime porque muchas veces querrías hacer muchísimas cosas y demás, pero si dices, ¿qué coño tengo que hacer yo? Un viejo que ya estoy jubilado, ¿qué tengo que hacer si no tengo a mi alrededor, si no tengo a mi lado a gente joven que son los que verdaderamente van a empujar? Y es jodido, muy jodido. El capitalismo fue muy inteligente. Cogió la lucha de clases, Miguel Ángel, la clase media. que iba... es que aquí la fusividad... sí. Jo començo la meva intervenció reconeixent la meva admiració per la ministra de Treball, perquè sembla ser que pot ser l'única garantia de que l'esquerra al marge del PSOE no acabi naufragant. Segurament sigui la garantia. També, jo que soc una persona ja en una edat provecta, amb tota la democràcia no havia vist mai a la patronal, a aquesta gran patronal, arraconada com està ara mateixa, no? I això sempre és un espectacle agradable de veure, no? O sigui, sempre hem vist el bloc
què ha significat la patronal, les diferents patronals, el govern del PSOE o el govern del PP. I ara, per primera vegada en democràcia, hem vist com la patronal era dir no, i no, i no, i no, i no, perquè d'alguna manera s'estan atacant els seus interessos de classe. Per tant, en aquest sentit, molt bé. Ara, jo estic molt d'acord amb el que ha dit el Genís a l'inici de la classe. A l'inici del debat, perquè efectivament jo crec que la reforma laboral és el reconeixement de fet d'una realitat laboral i econòmica que ja existia des de fa temps. Igual que la negociació col·lectiva va crear en ple franquisme, no per la força dels obrers, sinó per als interessos associatius dels empresaris, aquesta reforma laboral són els interessos objectius dels empresaris. Jo crec que també estic d'acord amb el Genís, una miqueta amb aquesta idea de que el model sindical espanyol és profundament desmobilitzador. En quin sentit? Doncs model de comitè d'empresa el que fan és crear minories molt apartades del conjunt de treballadors, de dir nosaltres ens encarreguem de negociar, nosaltres ens encarreguem de representar i vosaltres no cal que us mogueu fins que no toqui la trompeta per anar a una vaga. Jo crec que fora bo que féssim una reflexió del que ha passat a Cadis. Una cosa realment interessant el que ha passat a Cadis. A Cadis el va fer una vaga indefinida per la situació absolutament dantesca en el que es trobaven els treballadors de les subcontrates i segurament per aquesta força va obligar els sindicats a muntar la vaga indefinida. Clar, quin és el problema? Que aquestes vagues sectorials, aquestes vagues provincials, estan dirigides per alliberar sindicals de les grans empreses amb molts treballadors, amb una casta sindical centrada en tota una sèrie de coses i per tant, quan arriba el moment, aquesta casta que no tenen condicions en absolut equiparables amb el conjunt dels treballadors arriba a uns acords que jo crec que no són en absolut beneficiosos. Jo, si pogués donar un consell als vostres negociadors, hi ha coses que ja no tenen tornada enrere, segurament com la quantitat de les indemnitzacions, per exemple, això segurament ja no tingui, malauradament, tornada enrere. Però jo sí que com a negociador, potser no oblidar, però potser posaria el focus precisament en l'àmbit de drets sindicals. En 40 anys, 41 anys d'Estatut dels Treballadors, i vull recordar que Comissions no va signar l'Estatut dels Treballadors a l'any 80, fora bo que els dirigents de Comissions llegissin els argumentaris de l'any 80 per no signar l'Estatut, fora bo, perquè ens trauria moltíssimes conclusions, però clar, jo en 40 anys he participat en molts comitès d'empresa, he participat en moltes vagues, en moltes mobilitzacions, i en 40 anys l'Estatut dels Treballadors no ha aportat ni un sol benefici a l'organització sindical, ni un sol. Clar, és el que deia en Genís, la tipologia d'empreses, l'economia ha canviat moltíssim. Té sentit establir aquest nivell de comitès d'empresa segons un barem de 250 treballadors, tants delegats? Té sentit que es quedin fora les seccions sindicals? Té sentit unes hores sindicals realment petites? Té sentit una llei de prevenció de riscos laborals que no dona pràcticament cap capacitat a la representació dels treballadors per assegurar les condicions laborals al lloc de treball? Per tant, jo li demanaria a la Yolanda i al seu grup de negociadors que es fixin en un model sindical completament obsolet, desmobilitzador, i que facin des de la legalitat el que creguin oportú per donar noves armes als treballadors. Clar, perquè jo el que espero, però no arriba, és jo soc del parer que la lluita obrera ha de ser intrínseca als obrers, i jo crec que al sindicat no s'hi queda més remei que un model sindical nou, però clar, aquest model sindical nou no acaba d'arribar tampoc, pel motiu que sigui. Per tant, jo recomanaria molt que el deixin de centrar, no que el deixin de centrar, però que potser l'important
no són les indemnitzacions, no són altre tipus de coses, sinó dotar de nous drets sindicals al conjunt de la classe treballadora i pensar, potser els comitès d'empresa ja no serveixen per res o serveixen més aviat als empresaris que no pas als treballadors. No, perdona si te contesto castellano, que me expreso un poco mejor. No, però jo també soc castellà, però com tothom parla castellà, doncs yo intento. No, como he dicho antes, creo que evidentemente hay que cambiar totalmente el modelo de sindicatos, pero que eso pasa por, a lo mejor, por la obligatoriedad o semi-obligatoriedad de sindicalizar a la gente que entra en un trabajo. Porque yo, por ejemplo, en mi trabajo, cuando entré nuevo, quise montar el sindicato, ya que no había, y cerca del 40% de la empresa, de una empresa de 20 trabajadores, se negó a montar ese sindicato por miedo o por reticencias a que le pudiera pasar algo. A lo mejor ya no es solo cambiar el sistema de sindicalizar, de sindicatos, sino cambiar la cultura que tenemos en este país del miedo, de esa reticencia que tenemos a hacer algo por nuestros derechos, como si no tuviéramos la potestad, como si no tuviéramos el derecho a hacerlo. Y creo que a lo mejor también ya no solo cambiar el modelo, sino la cultura de este país, que es algo seguramente mucho más difícil que no solo cambiar el modelo. Pero es que 40 años avalan esa situación, Sí, sí. porque no ve respuestas. Los dirigentes y demás no ven respuestas, no hay respuestas. En 40 y tantos años no ha habido una respuesta. Por lo tanto, hay gente que tiene miedo. Sí. Va, que me han apuntado cosas. Volviendo a lo del tema del convenio sectorial. No digo que el convenio de empresa tenga que volver a estar por debajo del convenio sectorial, sino que el problema es que antes no se podía promover un convenio de empresa mientras el convenio sectorial estuviera vigente. El convenio de empresa es una herramienta muy poderosa para las relaciones o de centro de trabajo a día de hoy, en las relaciones laborales de hoy. Por ejemplo, lo que digo es que debería facilitarse que se pueda promover cuando se quiera, siempre y cuando respete los mínimos del convenio sectorial. El problema es que el convenio de empresa se ha utilizado para sabotear los mínimos del convenio sectorial. Pero claro, eso tiene otra lectura. ¿Por qué no ha habido convenios sectoriales fuertes? Porque no había músculo sindical. Porque la fuerza negociadora de comisiones y UGT no la tiene por la presencia en los centros de trabajo. La tiene porque le han votado unos cuantos centros de trabajo. Os voy a explicar un ejemplo. En Euskadi, un convenio de residencias de gent gran, ¿Davis? Y bueno, pues la patronal no quería un convenio provincial, no me acuerdo qué provincia era, porque están ahí ahora intentando tenerla. Bueno, pues el sindicato que organizó esta estrategia, que es una estrategia que se había usado en los años 30 con la CNT, es empresa a empresa. Si no puedes debilitar a la patronal de frente, vete empresa a empresa y empieza a negociar convenios empresa a empresa. Cuando toda la patronal o la mayoría de las empresas asociadas a esa patronal están ya firmando convenios que inaplican la reforma laboral, que tienen otra actividad, que fijan unos salarios mínimos, que reducen la jornada laboral, entonces el convenio cae al final. Es cuestión de estrategia sindical, pero para eso hace falta músculo. Y nosotros estamos en contra del sindicalismo de concertación social. Nosotros lo que buscamos es un sindicalismo real, de presencia en los puestos de trabajo. Lo que pasa en otros países, además de que algunos pueda haber obligatoriedad de sindicarse, es que los sindicatos representan a sus afiliados. En España no sucede eso. Los sindicatos más representativos son representativos, no los representantes. Legalmente sí que tienen la función de ser representantes de la clase trabajadora, como lo dice la Constitución y las sentencias del Constitucional, con las huelgas generales que ha habido a lo largo de la historia de la democracia. Pero su función es representativa, y la representatividad niega el derecho a la representación, es decir, a que tú seas representado mediante un mandato por alguien durante un tiempo limitado. La representatividad es que unas personas de forma indirecta te representan y tú no tienes un control, que eso es lo que pasa con el gobierno, que tú los votas, el gobierno legisla o intenta legislar,
pero tú no tienes un control eficaz, directo, que cuando hablábamos antes del 15M fuera, pues lo que se quejábamos era de eso, ¿no? Pues eso en las relaciones laborales es lo que son las elecciones sindicales y es lo que se zanjó en los pactos de la Moncloa. Un apunte. Nosotros en una empresa pequeña de aquí de Las Franquesas nos vinieron hace un par de años unos trabajadores porque en la empresa son 9 trabajadores en total. Inmigrantes del metal, abusaban de la bolsa horaria del convenio sectorial, hacían lo que querían con ellos, nunca habían tenido un calendario laboral, etcétera. Pues vinieron los senegaleses y el marroquí que le estaban haciendo un boicot a las horas extras al jefe y que querían que hiciéramos algo. Pues empezamos a hablar con la empresa y negociamos, y al final, con la presión de ellos y la negociación del sindicato, firmamos un convenio de empresa que redujo la jornada laboral anual, les dio más días de vacaciones, les dio derecho a negociar el calendario laboral y redujo a la mitad la bolsa horaria. Y alguna cosilla más que me olvido. Y firmamos ultraactividad, etcétera. Pues eso es un convenio de empresa como lo vemos nosotros, ¿vale? Y el resto de cosas supeditadas al convenio sectorial, ¿vale? Es como si fuera un pacto de mejoras. Pues a esa está. Ellos participan de forma directa cada 2 años o lo que sea en la negociación de sus condiciones de trabajo. Pues eso es la acción directa, participar de forma directa, sin que... Y si nosotros vamos de asesores, vamos acompañando. Pero ellos se reúnen en asamblea, deciden, no sé qué, y no va nadie en nombre de nadie, sino que participan de forma directa. En el tema que se hablaba antes sobre la independencia de los sindicatos, hay muy pocos sindicatos que sean realmente independientes. Nosotros no recibimos subvenciones de nadie, ni del Estado, ni de la patronal, ni de nadie. Nos financiamos por nuestros propios medios, por nuestras cuotas. Y no participamos del diálogo social, porque lo rechazamos. Bueno, ahora evidentemente porque no accederíamos por el sistema con el que se ha legislado, pero en la transición se nos invitó a participar a los pactos de la Moncloa y la CNT lo boicoteó, y eso se saldó con una represión con muertos como el caso Scala. O sea, que el tema era importante en aquel momento, tener un control de los sindicatos. Y una serie de sindicatos entraron al trapo. ¿Por qué? Porque estaban supeditados a sus partidos políticos, PSOE y el PCE. Entonces, ¿nosotros cómo entendemos la independencia del sindicato respecto a los partidos? Se puede afiliar cualquier trabajador o trabajadora, menos Fuerzas Armadas y tal. Pero luego los que sean miembros de un partido político o de una secta religiosa, que es una cuestión particular y personal, lo que no pueden es ocupar cargos de gestión del sindicato, porque lo que queremos garantizar es la independencia de la gestión del sindicato, que sea mandato de la asamblea, que sea la afiliación en que directamente participa. Pues eso es como entendemos nosotros y algún otro sindicato que también lo tiene en sus estatutos. Evidentemente que cada uno tiene su filiación política o su manera de pensar, pero lo que no puede ser es que en una cosa, un proyecto colectivo, lo individual se imponga a lo colectivo, y hay que dotarse de medios para evitar eso. Entonces, nosotros, cuando se hablaba ahora del cambio de modelo sindical, ya las secciones sindicales sin comités y tal ya pueden existir y tienen muchas herramientas. Lo que pasa es que se prima un tipo de sindicalismo por encima de otro, y se prima todavía más al que además dentro de entrar este modelo es mayoritario. Los que pretendan ir al juego de ir a las elecciones sindicales, ya os lo digo ahora, van a ser los eternos perdedores toda su vida, porque el sistema está pactado a nivel legal para que siempre sigan siendo mayoritarios los que lo son ahora. Nosotros, en cambio, hemos dicho, bueno, se están dando un cambio social, un cambio de relaciones laborales. Pues en la última asamblea anual que tuvimos, hemos dicho que vamos a hacer una campaña y vamos a dotar una serie de recursos y tal al sindicato, porque queremos entrar en todos aquellos sectores que son feminizados, precarios y de nuevas relaciones laborales, donde las elecciones sindicales simplemente no existen, porque no pueden existir, porque son centros de trabajo pequeños, por tipología de empresa, etcétera. ¿Por qué los otros sindicatos no van ahí? Porque de cada delegado que sacas de unas elecciones sindicales sacas dinero. Bueno, ya, pero la gente ahora ya no trabaja así, ¿no? Y tiene una precariedad laboral y tiene una miseria de salario, unas condiciones. Pues los sindicatos nos tenemos que reinventar. Eso es cuando yo refiero que nos tenemos que reinventar. Y tenemos que actuar, intentar organizar a la gente y darles recursos y herramientas para que se defiendan. Y sobre todo cambiar la cultura, porque al final todo esto es una lucha cultural. Si no perdemos nuestra identidad y nuestra condición de clase, nuestra perspectiva de clase,
pues bueno, pues es la derrota del neoliberalismo, ¿no? Que nos ha hecho olvidar que por mucho que tengas un coche o una casa, al final tú no eres dueño de tus medios de producción y que por lo tanto hay alguien que sí que lo es y que se va a quedar al final todo el beneficio que tú generas con tu trabajo. Es una cosa que, claro, se habla de modelos sindicales y de comisiones obreras, y yo quería decir una cosa que puede sonar un poco rara, pero a mí me parece que la época más gloriosa de comisiones obreras era cuando no era un sindicato. Porque comisiones obreras no es un sindicato hasta el año 76. Y el modelo de lo que era comisiones obreras inicialmente, hasta que el Partido Comunista se apodera de lo que son los aparatos sindicales y después decide participar en los pactos de la transición, es el modelo que estáis defendiendo aquí. De las negociaciones en las empresas, que las comisiones obreras básicamente es eso, se crea una comisión de gente para negociar. Y el que tiene el poder de negociar es la asamblea obrera. Claro, lo que pasa es que eso sí que se ha olvidado totalmente. Primero han olvidado comisiones obreras, cuando se convirtió en otra cosa que no tenía nada que ver con lo que había sido inicialmente, y luego pues ya es un modelo que se ha establecido que es el de los comités de empresa. Este modelo en el que muchísima gente, cuando te habla de un sindicalista, te habla de alguien. El otro día aquí una gente, aquí los trabajadores que decían, bueno, sindicalista, tú conoces a uno que no iba bien. Claro, es una idea muy generalizada que tiene la gente. Sindicalista es el tipo que se escaquea del trabajo muchas veces, es el tipo que se va de la Los pagos de la empresa, son los delegados. Claro, la idea del sindicalismo que tiene mucha gente hoy en día, hace muchos años, es esa. Es un problema, ¿eh? Pero también es real, es un problema, pero es real. Yo, claro, yo sobre lo del debate de hoy, yo creo que un poco la pregunta es, realmente, creo que nunca demasiado, he querido, bueno, nunca he querido del parlamentarismo, pero ya, creo que hoy mismo, desde un parlamento, tal como funciona actualmente el capital y cómo funciona el mundo, es que las posibilidades de legislar cualquier cambio, yo creo que son mínimas. Porque desde lo que es el sindicalismo hoy en día, las posibilidades de conseguir pactar negocios en un desequilibrio de fuerzas y consigues una subida salarial y te sube el IPC, no sé qué, pero al final estás en el mismo sitio donde estabas al principio. No sé. ¿Hay alguna pregunta más? No, no. ¿Sí? No, bueno, yo sobre lo que más o menos él dice también, ¿no? Se intuye que parece que el neoliberalismo es el que ha triunfado. Entonces, ¿cómo podemos, cómo pueden los sindicatos hacer atractivo a la gente joven, que va a ser la base totalmente del futuro, y cómo se puede, no sé, que parte del trabajo de los sindicatos tendría que ser también ese, ¿no? Hacer atractivo a la gente joven de, tío, muévete porque te van a machacar en un futuro, no vas a pasar por el tubo, no sé, es un poco que la gente joven tiene que ser la base, ¿no? A mí me parece que muchos queríamos tener la varita mágica con esa respuesta. Yo con algún compañero más que está aquí, llevamos 5 años en la marea pensionista. Y nuestro discurso siempre va dirigido a la gente joven. Estamos luchando por las pensiones, por las nuestras también, pero más que por las nuestras, por las de ellos. Y lo que decía el compañero antes, va a un chaval joven y le dices, oye, ¿tú eres consciente de cómo están recortando las pensiones con la precariedad laboral, con la temporalidad y todo esto? ¿Tú eres consciente de que cuando llegues, no sé cómo estará tu pensión? No, yo ya sé que no voy a cobrar pensión. Lo dan por hecho. O sea, Cojones, bueno, ¿qué haces? Pues nada. Pero, a ver, yo son cosas que yo no las concibo. Pues si tú ya sabes que no vas a cobrar pensión, pues joder, pues no pagues la seguridad social. Ahí estás tirando un dinero. Pues no lo pagues, móntate y monta el pollo y no la pagues. O lucha para que lo que estás pagando, que se te está manteniendo y que, bueno, pues todo que se mantenga el sistema público de pensiones y tal y tal. Pero no, y es lo que hablábamos antes, que llevan 40 años machacando o 41 años machacando a eso,
a decir, bueno, lo importante para mí es tener una televisión de 400 pulgadas, que luego no puedo verla porque tengo que trabajar 15 horas cada día para poder pagar esa tele, pero coño, tengo esa tele. Entonces ya está, triunfado ¿Sabes? el neoliberalismo Eso es triunfado. lo que vamos, y entonces... Hagamos cuotas con apariencia de felicidad. Sí, sí, Eso sí. es lo que ha conseguido. No, es que es eso. Ya deberíamos hablar ya no solo de un Es cambio que es de eso, cultura, sino de un eso cambio me lo de puso a mí, sistema. eso me lo explicó a mí un cubano, con uno que fue que se fue de Cuba y fue a Miami, porque era la polla. Y fue allí a Miami, y bueno, pues eso, pues luego él lo explicaba. Es que tengo una televisión, joder, que la mitad de la televisión me sale de la ventana, tengo que salir para la calle para verla. Hostia, pero bueno, yo estoy en un lavacoche, trabajo 7 días a la semana y la jornada media es 12 horas. Si viene algún extra, pues bueno, pues más. ¿Para qué cojones quiere la tele? Pues eso es lo que el triunfo del neoliberalismo. Y aquí no, en todos los gobiernos europeos el gobierno dirá lo que quiera, pero quien dicta las leyes, la prueba la tenemos ahora, la Comunidad Europea, la reforma laboral ya, la reforma de las pensiones, que se firmó el otro día, que se aprobó el otro día, y ahora todos orgullosos dicen, joder, somos el primer país al que le han llegado los fondos europeos, pues somos el país más sometido, somos los que primero hemos agachado la oreja, ya fuimos a pedir los fondos poniendo de aval la reforma de las pensiones. Cuando se aprobó la reforma de las pensiones, entonces dijeron, bueno, ahora pues vamos a dar dinero. Lo tienen que aprobar los otros países, que lo aprobarán cuando esté la reforma laboral. Entonces, todo lo que estamos hablando aquí está muy bien, pero el gobierno, ni este de coalición, ni el que esté solo, ni quien manda es Europa, quien manda es Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo, etcétera, etcétera. Esos son los que dicen las condiciones de todo. Y nosotros aquí, pues lo único que nos queda pues es no agachar la cabeza y por lo menos seguir manteniendo un poco la dignidad y un poco la conciencia de clase. Y decir, joder, sé que no voy a ganar, yo no lo veré, pero yo voy a estar cada día luchando por tener unas pensiones dignas, contra la precariedad, contra la temporalidad y contra otras cosas, en mis posibilidades, porque ahora con la precariedad parece que es una cosa que ha crecido como una seta. Sí, ahora que hay mucha precariedad. Joder, ¿desde cuándo viene con eso? Y es lo que vamos. Muchos puestos de trabajo, no, es un triunfo absoluto, que está muy bien. No tengo nada que alegar, pero joder, hay no sé cuántos puestos de trabajo más y tal, pero en ningún sitio dicen si eso aumenta los ingresos por las cotizaciones en la seguridad social, porque no es equitativo, no es equitativo. Hay muchos puestos de trabajo, pero las cotizaciones a la seguridad social siguen estando bajo mínimos por causa de la precariedad y la temporalidad. Así es que por eso que sí, que seguiremos luchando y seguiremos debatiendo, pero Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo, Banco Mundial, etcétera, etcétera, esos son los que cortan el bacalao, los que dicen tú, ahora pedaleas y ahora te paras, y como la bicicleta no pedalea, no se mueve, te va a caer. Y cuando yo te diga, pedalea otra vez. Només vull dir una cosa. Jo he vingut a moltes reunions i sempre s'està parlant de qui és el nostre adversari, qui té la culpa, i m'ha fet la reflexió que realment el que tenen la culpa són els tractats. Vale? Això sí, això ho sabem, però què fem? Fem alguna cosa per solucionar-ho, no fem res. Jo sempre dic, primer comença per tu. Canvia de mentalitat i després tens que canviar el que dius. Perquè suposo que aquí tots tenim molt consciència sindicalista. Yo estoy afiliado toda la vida y supongo que aquí todos están afiliados y todos lo tenemos muy claro que tenemos que hacer. Pero cuando tú estás trabajando, estás rodeado de compañeros y lo primero que has de hacer es formación de ellos.
el primer que has de fer. Està molt bé que te queixis del polític, la política que fa aquest m'ha de solucionar el meu problema, a l'altre de treure la reforma aquesta perquè és la que pateixo jo i l'ha de canviar. Està molt bé això, sí. Però què fas tu per canviar tot això? No fas res. Només queixar-te. I això ho pots parlar a la tarifa elèctrica que ara anarà al gener, que ningú sap la glaçada que explicarà. Que ficaran el preu del quilowatt a 0,50 cèntims, ningú surt al carrer tampoc per això. I això tocarà a tots, I lo dic més que res perquè primer tenim que fer nosaltres consciència política, consciència sindical i consciència del grup. Primer, començar a dir que els que tens al voltant, perquè jo en el treball deia al voltant, al nano deia, tu veus bé el que s'està fent l'empresa? Ja, però és que el sindicat no m'ha dit res. És igual que t'hi digui el sindicat. Tu veus bé que s'està fent l'empresa? No, però això és el que diu al sindicat. Tu ves allà i contestes que tot això no lo vols, perquè no és aquí. Jo el meu, quan fa alguna cosa, jo vaig dir. I tenim que anar individualment. I això és quan se fa la gran lluita, individualment. Perquè si tu esperes que un grup t'ho faci, no t'ho farà. Per què? Perquè sapien que el grup de poder que ficaran a aquest grup que ho rebentaran tot. Lo han fet sempre. La seva manera de qualificar va fer això. Deixa-ho que es reuneixin, quan s'hi facin gran i entrarem nosaltres. Ho rebentarem. Estem donant compte amb Podem i amb tot el grup que surten de la base. Quan fa una mica gran, ho rebenten i es queda tot en res. Jo sempre dic, primer començo per mi i després ja ho podem prendre. Però primer començar amb nosaltres, perquè jo he vingut a moltes xerrades, que sí, que les idees són molt bones, i de veritat, i estic amb vosaltres, però que sí. Sortirem d'aquí, que bé, mira, ja han dit tot el que tenien que dir, però no solucionen res. Per això, primer, més didàctic a tothom. El jove, el veí, el teu amic, intentar canviar a la gent. I a poc ja anirà sortint. Això trigarà molt, sí, però és que de l'altra manera, si pensem, torno, si pensem que un sindicat o un partit polític o un grup molt gran de poder o parar, no tenim malament. Res més, Sí, jo només un apunt i una pregunta molt directa. L'apunt, només recordar un tema que no s'ha parlat dins d'aquesta taula i que jo penso que té moltíssima, o va tenir moltíssima importància, i que no és de la reforma laboral del PP, sinó de la prèvia del PSOE, que és la supressió del salari en tramitació. Jo crec que si féssim un estudi tan brutal de l'impacte que va tenir l'eliminació del salari en tramitació, quedaríem bocabarats. Això significa el dret a acomiadament lliure per treballadors que portaven molt poc temps a l'empresa, que havien accedit a la condició d'indefinits, i la capacitat de la baixada tan gran de la capacitat de negociació del treballador, que al final s'acaba que s'ha d'agafar a qualsevol proposta de 4 euros que l'ofereixi l'empresa. Clar, quan estem parlant d'un context on els acomiadaments que estan tinguent lloc avui o aquesta setmana sortiran a un judici que potser surt per principi del 2023, és un veritable escàndol democràtic. Per tant, jo no sé, però si tu tens la possibilitat de parlar amb el grup negociador, un cost que al cap i a la fi assumeix l'Estat, però que té un impacte molt important en el sentit de blindar i aconseguir millor posició negociadora pel conjunt dels treballadors. Això l'apunt, que jo crec que no s'ha tractat i que té molta importància. I la pregunta molt directa és preguntar-te a tu, com a representant d'Units Podem, què n'esperes de la reforma laboral? Perquè jo, si soc sincer, no n'espero gaire. Esperanzas las tengo todas. Ahora no creo. No creo que sea posible acometer todas las reformas que se quieren hacer. Ya simplemente hemos visto que antes de que llegue el plazo límite, por ejemplo, el límite de trabajadores eventuales o de becarios por empresa ya ha quedado apartado, por ejemplo. La remuneración por despido prácticamente ni se ha hablado de ella. Así que creo que hay muchas cosas que se van a quedar en el tintero, por desgracia, siendo sincero. Claro, esperanzas todas, pero hay que ser realista y se van a quedar muchas. Yo la crítica que hago
y aun siendo de Unidas Podemos, es el tema de los becarios. Quiero decir, una manera de enganchar a la juventud sería darle más derechos, porque muchísima gente, o sea, yo estoy en la universidad y primero en las huelgas, los que hacen huelgas son tratados como si fueran, lo que habéis dicho, vagos, que no nos dejan estudiar, que los piquetes nos impiden ejercer nuestro derecho que tiene, por ejemplo, para estudiar, básicamente. Pero el tema del becario, la precarización que hay en el becario, que tú haces el mismo trabajo que un trabajador, que al final eso está mal, en realidad un becario es un contrato formativo, no deberías hacer el mismo trabajo que un trabajador porque te tendrían que remunerar. Y es que ya desde un principio la mayoría no estamos remunerados. Nos hacen hacer el mismo trabajo, incluso más, y no estamos remunerados. Y debería ser obligatorio una remuneración, porque no todos estamos en una misma posición social, por eso la conciencia de clase. No podemos a lo mejor ni desplazarnos en tren, porque el tren vale 200 euros, 3 meses. Entonces necesitamos eso. Para que la juventud se enganche al tema del sindicalismo, la lucha social, debería concienciarse dándole más derechos. Que sí, deberíamos ya desde un principio nosotros luchar también. Pero debe decir, vale, la clase política ha hecho esto bien. Nos han ayudado en esto. Entonces nosotros también pues vamos a engancharnos. Pero si de alguna manera nadie nos ayuda, mucha gente se desafecta de la política. Mi entorno, como yo me interesa mucho la política, a veces soy un poco apestada por interesarme en la política y en los derechos que tenemos. O sea, y me parece algo que no lo entiendo. Así que yo creo que una de las maneras sería, me parece una crítica, es nefasto que se haya desplazar a los becarios porque es el mayor negocio que tienen los empresarios. Y la mayoría son personas que han pasado por el mismo lugar que nosotros. O sea, pero yo no espera, creo que nadie sí. te vaya a dar nada. Digo, bueno, yo